Diputadas y diputados de la 62ª legislatura les dan la más cordial de las bienvenidas a esta, su casa, el Congreso del Estado. Sin más preámbulo, y con la venia del diputado presidente, quisiera presentarlo de manera diferente a quien dirige políticamente los consensos y acuerdos de este Poder Legislativo, al presidente de la Junta de Coordinación Política y líder académico de las actividades que desarrolla el Instituto de Investigaciones Parlamentarias, diputado Ramiro Ramos Salinas, para quien pido un fuerte aplauso. Adelante, diputado. Muy buenas tardes, seré muy breve porque queremos escuchar al doctor Miguel Carbonell. Bienvenido, señor magistrado, representante de nuestro amigo, el presidente del Supremo Tribunal, Armando Villanueva, y estudiantes, compañeros diputados, todos aquí presentes. La 62ª legislatura del Congreso de Tamaulipas está haciendo con este diplomado un esfuerzo para poder difundir lo que está pasando en nuestro país, las reformas estructurales que están en marcha, y nosotros como parte del Congreso permanente, el constituyente permanente, el Congreso de Tamaulipas, hemos dado ya pasos y aprobaciones para estas reformas, y nos interesa que toda la sociedad de Tamaulipas, los compañeros diputados, académicos, estudiantes, profesionistas, todos sepan esta transformación que está viviendo México, y por esa razón invitamos al doctor Miguel Carbonell para que inicie este diplomado, agradeciéndole al Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México este apoyo, esta colaboración para llevar a cabo este diplomado. Sabemos que va a ser en bien de Tamaulipas, en bien de todos los aquí presentes, y les agradezco a todos su presencia y su tiempo por estar aquí en su casa, el Congreso de Tamaulipas. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Continuando con los protocolos, me permito presentar o leer una breve síntesis curricular de nuestro conferencista, el doctor Miguel Carbonell. Don Miguel Carbonell Sánchez es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es coordinador del área de Derecho Constitucional y de la Unidad de Extensión Académica y Proyectos Editoriales del mismo instituto, investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores desde enero del 2005, siendo el más joven científico del país en alcanzar este nivel. Es autor de 44 libros y coordinador y compilador de 48 obras. Ha publicado más de 400 artículos en revistas especializadas y obras colectivas en México, España, Italia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, República Dominicana y Uruguay. Sus textos se han publicado en 5 diferentes idiomas. Ha dictado más de 800 cursos y conferencias en México y otros países. Ha coordinado las obras colectivas más importantes de nuestro país en materia jurídica, tales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada y concordada, 5 tomos, la Enciclopedia Jurídica Mexicana, 15 tomos, la Enciclopedia Jurídica Latinoamericana, 10 tomos, y los derechos del pueblo mexicano, México a través de sus constituciones, 25 tomos. Ha sido miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Le han otorgado varios premios y reconocimientos, como por ejemplo el Premio Anual de Investigación Jurídica Ignacio Manuel Altamirano y el Premio Universidad Nacional de los Jóvenes Académicos. Es articulista también en el periódico Universal y tiene la página de internet www.miguelcarbonell.com, que muy seguido, por cierto, consultamos. Como se dan cuenta, tenemos en el Congreso del Estado de Tamaulipas un académico de talla nacional e internacional. Muchas gracias por su presencia. Doctor, por favor.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un gran honor estar nuevamente en este recinto parlamentario, en la sede de la representación legislativa en el estado de Tamaulipas. Muchísimas gracias, señor presidente, por su hospitalidad. Gracias a las diputadas, a los diputados, gracias a mi amigo Eddie Izaguirre por sus palabras de presentación. A nombre del señor director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el doctor Héctor Fix Fierro, les doy un saludo de su parte. Es también para la Universidad Nacional un gusto poder coauspiciar este diplomado. No es el primero, esperemos que no sea tampoco el último y que podamos seguir haciendo actividades académicas como lo hemos venido haciendo en estos últimos años. Si me ayudan los del sonido a bajarle un poquito. ¿No se escucha muy fuerte? ¿No escuchan un rebote? ¿No? Es que sí, yo estoy escuchando un rebote. De todos modos, bájele tantito porque ahorita voy a empezar a hablar más fuerte, no se preocupen. Bueno, les quiero decir dos cosas fundamentalmente en esta conferencia. Una es que y sé que hay muchos políticos profesionales aquí, a lo mejor no les va a gustar tanto, pero no hay buenas noticias sobre la democracia en México. Hay datos que nos deberían de preocupar y que nos deberían de ocupar para robustecer el sistema democrático. Esa es la primera parte que voy a exponer esta tarde. Y en segundo lugar voy a referir el contenido de algunas reformas que desde mi punto de vista atienden esta preocupación y que suministran un marco constitucional renovado para no entrar en polémica si es un nuevo paradigma constitucional, porque eso pues es más de académicos, ¿verdad? Pero ciertamente estamos en vista de un nuevo modelo de organización constitucional, no nada más con estas últimas reformas que voy a referir, sino con unas reformas que empezaron hace ya unos años y que creo que están en la senda correcta para revertir estos peligros de la democracia. Empiezo pues. Yo creo que hay ventajas objetivas, palpables, demostrables, que nos permiten pensar que la democracia es un sistema de gobierno que vale la pena. No me refiero solamente al discurso sobre los valores democráticos, sino a cuestiones mucho más tangibles. ¿Por qué es buena la democracia? Y la respuesta es la siguiente: los países democráticos a lo largo de la historia han sido los que menos guerras han emprendido, los que mayor crecimiento económico han tenido y los que mejor han combatido la corrupción. En ningún lado de nuestro planeta Tierra se vive tan bien como en los países democráticos. El Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, ha señalado, sobre la base de la experiencia histórica hindú, que un sistema democrático puede lograr que se eviten las hambrunas en un país, cosa que no sucede cuando ese país está gobernado por un sistema autocrático. Hay muchas veces que a nosotros los constitucionalistas nos toca estar en foros con gente de otras profesiones, con gente que tiene otra perspectiva de la democracia y que son muy pragmáticos y te dicen, a ver, ¿para qué sirve la democracia? Y entonces yo les digo, el pluralismo, eso no. La tolerancia, la libertad, es muy etéreo todo eso. Digo, está bien, la democracia impide que la gente se muera de hambre. Listo, te la compro. Sí, eso es lo que dice Amartya Sen. Y yo creo que es un argumento muy, muy poderoso. Además, la democracia permite a las personas vivir con libertad, cosa que resulta difícil o incluso imposible para quienes viven en regímenes dictatoriales. Esa libertad es la que nos permite desarrollarnos plenamente como personas, trazar nuestros propios planes de vida, abrazar o desechar las ideas y pensamientos que nos parezcan mejores, asociarnos con quienes nos venga en gana, mudarnos de casa periódicamente y expresar en voz alta lo que realmente pensamos. Es decir, la libertad que la democracia nos ofrece, a la postre nos permite vivir una vida mejor, con más sentido y con mejores opciones para nosotros y nuestros hijos. Pese a las enormes ventajas que ofrece, el sistema democrático ha sido una rareza a lo largo de la historia de la humanidad.
Durante la mayor parte del tiempo, los seres humanos han estado gobernados por dictadores, caudillos y autócratas de distinto tipo. De hecho, la idea del sistema democrático no se estabiliza con un cierto grado de consenso a nivel mundial, sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente. Todavía durante el siglo XIX hubo una contestación fuerte en contra de los avances democráticos, lo que supuso que incluso en países como Francia se restaurara la monarquía. Sí, Francia, que es como un ejemplo absoluto del sistema democrático, pues en el siglo XIX vio la restauración monárquica con Napoleón III. Y la primera mitad del siglo XX, imagínense, estuvo marcada por el surgimiento de los regímenes fascistas en Italia, Alemania, Portugal, España y Rusia, que constituyen buena parte del corazón civilizatorio de la raza humana. Es decir, uno piensa en Alemania y dice uno, bueno, pues ahí estuvieron los grandes filósofos. Alemania, al fin y al cabo, pues es la tierra de Manuel Kant, por poner un ejemplo. Sí, pues Alemania, en el siglo XX, y subrayo esto porque uno puede decir, bueno, pues es que hace 500 años. No. Alemania en el siglo XX votó en las urnas por un enloquecido asesino, por un genocida que en vida se llamó Adolfo Hitler. Y no olvidemos que llegó al poder por el voto de sus ciudadanos. Porque uno podría decir, bueno, pues es que Hitler llegó y con los tanques metió y la guerra. No, señores, Hitler se presentó a una elección y la ganó. Ya, ciertamente, conozco bien la historia, ya en el poder dio el golpe de Estado y disolvió el Parlamento, pero llegó al poder mediante las urnas en el siglo XX. Alemania, Italia con el asesino de Mussolini, Portugal con el dictador Salazar, España con el loco ese totalmente canallesco sujeto y dictador Francisco Franco, que tuvo amenazada a su población durante 40 años, de 1939 hasta que muere el 20 de noviembre de 1975, y por supuesto Rusia con el régimen genocida de Stalin. Entonces, ninguno de estos países tenía, bajo esta lógica de gobierno, la más mínima afinidad con la democracia. En otras palabras, no llevamos ni siquiera un siglo de que la democracia, como idea o como propósito, se impuso a las formas de gobierno que rivalizaban y siguen rivalizando con ellas. Y por desgracia, a pesar de su juventud, a pesar de lo poco instalada que está en el imaginario social, la democracia ya está empezando a languidecer. La democracia se está empañando y sus resultados en la práctica no dejan contentos a casi nadie. Hay muchas razones que podrían explicar el declive de la democracia y su estado de progresiva descomposición. Una de ellas es el descomunal desarrollo económico de China, fíjense, que ha puesto de cabeza el tablero geopolítico del mundo y que ha generado muchas adhesiones hacia su sistema político autoritario. En pocos años, China ha sacado de la pobreza a cientos de millones de sus compatriotas. Más de 300 millones de chinos han dejado de ser pobres en los últimos 30 años. Y ha tenido un crecimiento económico con el que no pueden ni siquiera soñar varios de los países democráticos más prósperos del planeta. Es decir, mientras la Unión Europea, para ponerles un caso, está creciendo al 1.3% en promedio, China está creciendo ya hoy, después de 30 años de crecer al 10%, al 8%. Para que se den una idea, México está creciendo un poquito más del 1%. Entonces, imagínense que nosotros creciéramos económicamente 8 veces más. Bueno, pues eso lo llevan los chinos haciendo 30 años. Hay un estudio de el ex rector de la Universidad de Harvard que demuestra que en el periodo de mayor crecimiento, en la historia de los Estados Unidos fueron capaces de duplicar su nivel de vida, su nivel de ingreso, cada 20 años. En el mejor periodo, cuando la locomotora norteamericana iba a todo lo que daba, cada 20 años ellos duplicaban su nivel de vida. Los chinos lo están duplicando cada 10 años.
Ese es el desafío que tenemos hoy. Hay muchas personas que ven con simpatía al sistema político chino, que ha gobernado con mano firme la apertura económica y que ha producido relevos ordenados en la cúpula del poder. Los chinos han demostrado que saben tomar mejores y más veloces decisiones, por ejemplo, que los norteamericanos, quienes siempre están pendientes de los pequeños regateos políticos entre la Casa Blanca y el Capitolio. Recuerden que Estados Unidos, para no ir más lejos, el año pasado tuvo que volver a cerrar el gobierno porque no se ponían de acuerdo sobre el techo de la deuda. Entonces, claro, frente a eso, los chinos dicen, miren, nosotros somos ordenados, cada 10 años cambiamos al líder, aquí no hay peleas, aquí no hay que el partido tal dice esto, que el partido cual, porque nada más hay un partido, que es el Partido Comunista. Y eso, al final del día, pone en jaque a la democracia. ¿Por qué? Porque está dando resultado. Y entonces la gente se pregunta, no los propios chinos, porque a los chinos nadie les pregunta, ¿no? Por eso pues no es una democracia. Pero la gente que observa la geopolítica del mundo se pregunta, ¿qué servirá más? ¿Un sistema democrático que solo sirve para que se vayan relevando las cúpulas del poder, pero que al final se pelean entre ellos por tener acceso a los recursos públicos y al poder político? ¿O un sistema autoritario que eleve el nivel de vida de las personas y saque a las personas de la pobreza? Desde luego, quienes somos demócratas convencidos no tenemos duda de qué sirve más y en dónde vale más la pena vivir, porque muchos de quienes hacen esta pregunta no estarían dispuestos a llevar a sus hijos a vivir a China, ¿no? Preferirían vivir en Texas o en California o en Nueva York, ¿verdad? Pero ciertamente ahí está la pregunta. Sería yo iluso, sería incluso incongruente uno como académico si no planteara esta cuestión que me parece evidente. Otra causa que quizá explica el declive democrático es el enorme poder que tienen los grupos de presión. En el Congreso de los Estados Unidos hay 20 lobistas por cada congresista, por cada diputado, por cada representante al Congreso y al Senado, hay 20 integrantes de los grupos de presión. Todas las industrias de tamaño mediano y grande pagan sumas estratosféricas para hacer avanzar o para detener ciertas leyes que les pueden beneficiar o perjudicar. Las grandes corporaciones apoyan a candidatos afines mediante jugosas donaciones y emprenden campañas en los medios contra los políticos que no respaldan sus intereses comerciales. La pregunta entonces es la siguiente: ¿dónde queda el ciudadano en medio de esa maraña de poder? ¿Qué poder real tiene la ciudadanía para opinar sobre una política pública si los congresistas viven rodeados por los cabilderos profesionales? ¿Qué tanto puede contar la opinión de un simple ciudadano cuando tienes una estructura de cabildeo permanentemente atada a las discusiones que se celebran en el Congreso? Y aquí déjenme les digo algo anecdótico. Bueno, en el orden ya no tanto de la ciencia jurídica y del derecho constitucional, sino en el orden de la ficción incluso. Los que me siguen en las redes sociales saben que me gusta mucho pues la literatura, etcétera. Y no sé si han visto, porque ilustra muy bien a lo que me refiero. No sé si han visto, por ejemplo, esta serie fantástica, que si no la han visto se la recomiendo, que se llama House of Cards. Sí la han visto, ¿verdad? Algunos de ustedes sí la han visto. Bueno, ahí está esa serie y lo ilustra. Esa serie pinta perfectamente lo que estoy diciendo. No tengo ya que poner más ejemplo de cómo un congresista utiliza a las redes de cabilderos para subir en su propia carrera y las redes de cabilderos utilizan al congresista para frenar o empujar determinados temas en el Congreso. Y bueno, pues entonces realmente House of Cards es una serie magnífica porque realmente nos viene a indicar que el ciudadano ahí no pinta nada. Nada. Ahí, si ustedes se fijan, el debate político norteamericano pues en ningún momento toma en cuenta la ciudadanía. Simplemente la toma en cuenta como un insumo suministrador de votos, pero nunca se dice, ¿y será que le convenga más esto? ¿Será que le convenga más lo otro? Sino la reflexión es, ¿a mí qué me conviene? A mí como empresa de energía nuclear, a mí como empresa de energía tal, ¿qué me conviene? Y entonces yo creo que ahí hay desde luego algunos elementos interesantes. De hecho hay un libro de un profesor de la propia Universidad de Harvard que ya cité, Michael Sandel, que escribe
una obra, un ensayo fantástico de filosofía política que les recomiendo mucho, que se llama Lo que el dinero no puede comprar. Lo que el dinero no puede comprar. Y ahí dice, por ejemplo, que en las sesiones de comisión del Congreso norteamericano, hay muchos comités, sesionan en unos salones donde caben a lo mejor 30, 40, 50 personas, y las industrias de cabilderos contratan, dice Sandel en el libro, es una anécdota fantástica esta que les voy a contar, ahí les va. Las empresas de cabildeo profesional en el Congreso de Estados Unidos contratan vagabundos, homeless, la gente que está en la calle, para que se formen 1 o hasta 2 días antes en la puerta del Congreso para ocupar los lugares en las sesiones de comisión. Obviamente, cuando falta media hora para que abran la puerta, llegan los cabilderos y dicen, ahora sí, quítate porque ahí te voy, y ahí te van tus $300 por las 24 horas que pasaste aquí, y entran. ¿Por qué les digo esto? Porque en esas sesiones de comités, que son públicas, que son abiertas, lo que no hay son ciudadanos. Todo el público son cabilderos profesionales. ¿Y cómo logran apartar todos los lugares? Porque le pagan a los vagabundos. Entonces, esa anécdota es de oro. Esa anécdota, más la serie House of Cards, que les recomiendo mucho, realmente pintan, creo yo, de cuerpo entero a la democracia. Por otra parte, la mecánica democrática, la mecánica de funcionamiento del sistema democrático, con sus elecciones cada 2, cada 4, cada 6 años, o como sucede en México, cada 3 y cada 6, parece ser enormemente lenta frente a la velocidad de un mundo hiperconectado a Internet, en el que cada día se hacen encuestas de opinión, se recogen firmas a favor de tal o cual asunto, se pasa la gente millones de horas, sumados los de cada uno, revisando su perfil de Facebook o las fotos que suben sus amigos, etcétera, etcétera. En ese contexto, los habitantes del siglo XXI tenemos frente a nosotros a una autopista de la información que, gracias a la masificación de la banda ancha, avanza 1000 por hora, frente a la rutina apática y demorada de las campañas electorales y de los votos propia de todo régimen democrático. No parece ser una competencia muy equilibrada, que digamos. Es decir, la gente está hoy metida en el debate de Twitter, en el debate de Facebook, en qué acaba de publicar la página web del Universal o la página web de La Jornada, etcétera, y cada 3 años se acuerda que hay que ir a votar y se acuerda que hay campañas, etcétera. Pero realmente el insumo diario del debate político no va por rutas democráticas, sino que va por rutas de simplemente esta hiperautopista de la información. Lo que llevo dicho hasta ahora no es aplicable solamente a los países más desarrollados, sino que se trata de un problema que tenemos ya frente a nosotros en México y que, si no hacemos algo con cierta velocidad, nos puede estallar en la cara. Cada vez es más difícil encontrar personas que estén satisfechas y piensen que la democracia funciona bien en México. El sistema democrático corre el riesgo objetivo de morir de inanición, debido a la escasa capacidad de algunas autoridades para elevar el nivel de vida de millones de mexicanos y traducir en mejoría económica las ventajas del pluralismo político. Los datos que anunciaba la Corporación Latinobarómetro a finales del 2013 deberían encender todas nuestras alarmas, debido a la magnitud del deterioro democrático por el que está atravesando el país. Les pongo algunas cifras a consideración para ilustrar el problema en el que estamos metidos. Latinobarómetro ha estudiado el apoyo hacia la democracia que la gente de América Latina manifiesta. Mientras que entre 1995 y el 2013 ese apoyo ha aumentado 16% en Venezuela, 10% en Ecuador o bien 8% en Chile, en México ha retrocedido 12%. Es decir, parece que vamos como los cangrejos. Un 37% de los mexicanos, según esta misma encuesta, dicen que da lo mismo vivir en una democracia que en un sistema autoritario. Casi 4 de cada 10 mexicanos dicen, bueno, si hay un Congreso electo, si hay un presidente electo, si hay un Poder Judicial autónomo, etcétera, o hay un señor que se llama Porfirio Díaz que nos gobierna durante 30 años, pues realmente le da lo mismo. Pero no estamos hablando de un 4%, estamos hablando de un 40%. Entonces, ahí hay una alarma, creo yo. Quizá el escaso apoyo que recibe la democracia depende, creo yo, o es una hipótesis, del fracaso educativo
del fracaso educativo en el que está sumido el país. En América Latina, el 54% de quienes apenas tienen estudios de secundaria apoya la democracia. Si solo tienen estudios de secundaria, 54% dice yo estoy con la democracia. Pero ese porcentaje se eleva hasta 70% cuando se trata de personas que cuentan con educación superior completa. La gente que tiene una carrera, la gente que tiene una licenciatura, apoya la democracia. Entonces, a mayor educación, mayor apoyo democrático. Entonces, parece una ecuación perfectamente comprobable. Otro factor que posiblemente incide en el poco apoyo a la democracia es el bajo nivel de vida de muchos mexicanos que en un porcentaje relevante siguen viviendo en la pobreza. Por ejemplo, durante el 2013, el 55% de los mexicanos dijo haberse quedado sin dinero para comprar comida en los últimos 12 meses. Esa cifra en Brasil, por poner un caso parecido al nuestro, es solamente del 19%. Nosotros, 55%. Brasil, 19%. Lo que viene a reforzar la necesidad de estrategias que incrementen el acceso de la gente a la alimentación, tal como lo ordena el artículo 4 de nuestra Carta Magna. Cuando se le pregunta a la gente si cree que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, el 56% dice estar de acuerdo en general en América Latina. ¿Sí? 56%, digamos, es el promedio en América Latina, dice yo prefiero la democracia a cualquier otra cosa. Pero esa cifra baja hasta un escaso 37% en México. Es decir, solamente 37% prefieren la democracia a cualquier otro sistema de gobierno, lo cual nos deja en el último lugar de toda América Latina. No hay ningún país en donde la democracia reciba menos apoyo que en nuestro país. Cuando a la gente se le pregunta la siguiente frase, se le pone en la encuesta Latinobarómetro, llegan los encuestadores y le dicen a la gente la siguiente frase: la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno. ¿Qué responde la gente? En América Latina, en promedio, 79% están de acuerdo. Dice, sí, bueno, la democracia no es perfecta, pues tiene esta cosa de la partidocracia, bueno, sí, pero es preferible todo lo demás. 79% de América Latina dice, estamos de acuerdo. Pero ese porcentaje llega solamente a 66% en México, lo cual nos deja en penúltimo lugar de toda América Latina, apenas un punto arriba del último lugar, que es la República de El Salvador. De hecho, es posible que el escaso apoyo a la democracia se base también en la desconfianza que sentimos hacia ciertos actores institucionales que están severamente desprestigiados. Por ejemplo, un 45% de mexicanos piensa que puede haber democracia sin partidos políticos. La pregunta es ¿cómo? ¿En qué modelo de democracia estarán pensando este 45% compatriotas? ¿Cómo puede haber democracia sin partidos políticos? Otra cosa es que los partidos políticos que hoy tenemos nos parezcan mejores o peores. Claro que hay un rechazo de una parte de la ciudadanía a los partidos políticos, pero de ahí a decir estaríamos mejor sin partidos políticos, caramba, quien no comprenda, quien no lea correctamente que allá hay un foco rojo, que allá hay una alarma, se está perdiendo la mitad de la película, ¿eh? Allá hay una alarma. 45% dice vamos sin partidos, pero dentro de una democracia, pues díganme cómo le hacemos. Lo veo muy, muy complicado. En íntima relación con este dato que acabo de compartirles, un 38% dice que puede haber democracia sin Congreso. Lo digo en la inauguración de este diplomado. 38% dice que puede haber democracia sin Congreso. De nuevo, yo aquí les pregunto, entonces, ¿cómo pueden, o qué concepto de democracia tienen? Porque la democracia en el mundo moderno es, y solo puede ser, en esto no nos engañemos, representativa. Ese rollo que de repente se escucha en la opinión pública de la democracia, en donde el pueblo directamente toma la decisión, etcétera, etcétera, perdónenme, pero eso es más rollo que otra cosa, no es realidad. La democracia en el mundo moderno hoy es democracia representativa. ¿Podemos intentar mejorar la representación política? Sí. Y para eso tenemos una reforma política que está en curso de instrumentación, que yo creo que tiene aspectos muy buenos. Pero prescindir de la representación política,
despedir a todos los diputados y senadores, desaparecer a los congresos. Pues yo no entiendo qué concepto de democracia tienen este 38% de los mexicanos. Pero de nuevo, la responsabilidad de un buen político y la responsabilidad de un académico que sea serio, que intente hacer efectivamente ciencia jurídica y no metafísica, es darse cuenta de que este dato existe. O sea, lo que no podemos hacer, amigas, amigos, es cerrar los ojos ante esta realidad y decir, no, esto no existe, no es cierto, esta cifra está inflada, hombre, ¿quiénes son estos cuates del Latinobarómetro? No. Este es el México real. Esto es lo que la gente piensa. No lo que piensa la clase política, no lo que piensa la élite económica, eso es lo que piensa la ciudadanía. Y yo creo que no podemos, en una lógica de un evento académico, insisto, serio, que intenta hacer ciencia jurídica, prescindir de este dato. Les doy un último dato, no quiero abrumarlos, tampoco vengo a aburrirlos, pero uno más, nada más para que cierre yo esta digamos, parte de mi exposición. Por todo lo anterior, no debería sorprendernos, aunque sí preocuparnos y mucho, que solamente el 21% de los mexicanos diga que está satisfecho con la democracia. Cuando casi el 80% de la población se muestra insatisfecho con una determinada forma de gobierno, significa que algo no se está haciendo bien. Se trata de un problema severo que debe atenderse inmediatamente. ¿Cómo? Siguiente punto de mi exposición y penúltimo. El gran reto que tenemos enfrente todos, no solamente las autoridades o el gobierno, ojo, porque aquí también hay una trampa discursiva a la que recurren muchos académicos, a la que recurren muchos medios de comunicación, pero que no es más que eso, no es más que una trampa, no es más que la manifestación de la flojera intelectual, de la flojera analítica, que es el hecho de echarle toda la culpa al gobierno. Cualquier cosa que pase, el gobierno tiene la culpa. La economía no despega, el gobierno tiene la culpa. Hay desempleo, ahí está, que renuncia el secretario del Trabajo. No pasan los chavos de 15 años las pruebas que nos aplica la OCDE, la prueba PISA. Ahí está, el secretario de Educación, ¿cómo es posible? Y yo creo que esto en un país democrático, en un país de adultos, es absolutamente intolerable. Porque aquí la responsabilidad es compartida, amigas y amigos. Aquí la responsabilidad también es de los padres de familia que tienen que decirle al niño, haz la tarea y no dejarlo corriendo por la calle día y noche. Aquí la responsabilidad también es de los empresarios que tienen que hacer un esfuerzo por crear fuentes de trabajo, por detonar inversión, por apostar fuerte por este país y no solamente por ver si este trimestre voy a ganar el 15 o voy a ganar el 20%. O sea, también hay una responsabilidad social de las empresas y eso no lo digo yo, eso está perfectamente estudiado. Hay una corresponsabilidad de los maestros también. Hay una tarea pendiente en términos educativos que no hemos hecho los profesores, y aquí incluyo a los profesores de Derecho. Sé que hay varios de mis colegas que dan clase. Bueno, yo se los digo porque ese sí es el terreno que conozco al 100%. A mí me preocupa mucho la calidad de los egresados de las escuelas y facultades de Derecho. El otro día, el señor director de mi instituto, el doctor Héctor Fixfierro, me comentaba que en México hay casi ya 2,000 instituciones educativas, lo digo en el sentido más amplio posible, no me atrevo a llamarlas universidades, ¿no? Instituciones educativas que expiden el título de licenciado en Derecho, 2,000. Y la pregunta es, ¿con qué calidad? ¿Con qué requisitos? Entonces ahí tenemos un problema, porque muchos de estos alumnos que pues pagan con grandes esfuerzos, muchas veces la colegiatura de una universidad de esas que llamamos patito, pues al rato van a ser los defensores de oficio, al rato van a ser los ministerios públicos, al rato van a ser los litigantes, y pues ahí van a empezar los jueces o los magistrados, ¿no? O los diputados también. Entonces ahí va a estar el problema, porque ciertamente necesitamos personas capacitadas. Ustedes lo saben y ustedes lo viven. Por tanto, en primer término, primera cosa que quiero decir, ¿qué hacemos frente a este escenario preocupante? Trabajar todos, no caer en el simplismo, en el análisis de sofá y pantuflas, de decir, las autoridades, y sobre todo, no caer en ese simplismo autoritario.
profundamente centralista de echarle la culpa de todo lo que pasa en este país al presidente. Eso es de una simplicidad abrumadora. Eso es de una flojera intelectual verdaderamente cercana a la inanición neuronal, que no deberíamos de permitir ni tolerar en este país. Entonces necesitamos hacer que la democracia funcione mejor y que los ciudadanos perciban que el gobierno de la gente sirve para elevar su nivel de vida. Todo lo demás que se diga queda en un plano puramente retórico. Todo el rollo que digan, todos los discursos, etcétera, no sirve de nada. Lo que sirve es, ¿la gente vive mejor o no vive mejor? Para mí ese es el punto. Porque la gente tiene la aspiración legítima de heredar un mejor planeta para sus hijos. Eso quiere. La gente que apenas pudo terminar la secundaria quiere que sus hijos vayan a la prepa. O si es posible que vayan a la universidad, o si es posible que cursen un posgrado. La gente que durante 20 o 30 años se desplazó en un autobús público o en un pecero, como decimos en el DF, pues aspira a que su hijo tenga un automóvil para ir a la escuela o para ir a la universidad. Y la gente que apenas pudo irse alguna vez de vacaciones a... ¿Qué está cerca de aquí? ¿McAllen? ¿Está cerca de aquí McAllen? Sí, por decir algo. Pues aspira a que su hijo pueda conocer Nueva York y se tome una foto con la Estatua de la Libertad. Y eso es bueno. Eso es bueno. Eso es lo que el sistema democrático debería de proveer para que la gente viva mejor, para que la gente viva con libertad. En ese sentido, desde luego, lo que la democracia tiene que hacer es servir para hacer que las personas sean más libres, para que tomen mejores decisiones, para que estén mejor informadas, para que tengan acceso real a bienes y servicios, para que cuenten con protección para sus derechos y puedan aspirar a incrementar su nivel de vida. No soy ingenuo, no pienso que el sistema democrático sea una suerte de varita mágica que haga que países con grandes problemas de pronto y sin esfuerzo accedan al desarrollo. No se trata de eso. Pero sí creo que debemos ser suficientemente exigentes como para no dejar que el discurso democrático se agote en la celebración de elecciones periódicas y en la rotación de los partidos en el ejercicio del poder. Eso es algo de una mediocridad increíble. Y su único efecto es nutrir las bases de quienes prefieren el autoritarismo. Hay que aspirar a tener una democracia de calidad que permita que todos tengan las mismas oportunidades para trabajar y vivir mejor, porque de eso precisamente se trata. Por tanto, a mí lo que me parece, con esto me acerco a la parte final de mi intervención, a mí lo que me parece es que lo peor que podemos hacer es quedarnos como estamos. Yo en ese sentido lo he dicho, lo he escrito, quienes ven mi página web, quienes siguen en mis intervenciones en Universal, lo pueden atestiguar y lo pueden verificar. Yo he dicho que algunas de las grandes reformas estructurales de los últimos meses son enormemente positivas y quiero ratificarlo hoy aquí con ustedes en la inauguración de este diplomado y después de haber trazado este panorama ciertamente sombrío, pero como no quiero que se vayan con esta tristeza o con esta preocupación que se pudiera desprender de los datos tan terribles que acabo de citar, quiero decirles que el rumbo de las reformas que se han emprendido desde mi punto de vista es enormemente positivo. Yo sí estoy a favor, se los digo de una vez, de la reforma de telecomunicaciones. Creo que es imprescindible. Yo sí estoy a favor de la reforma energética. De una vez se los digo, creo que es imprescindible, creo que tiene muchísimas ventajas y que al contrario, lo que no tiene ninguna ventaja en materia energética es quedarnos como estamos. Yo creo que la reforma en materia de transparencia es muy buena. Yo creo que es un paso adelante que incluso consolida la reforma de 2007 empujada entre otros por ese ilustrísimo mexicano que en vida fue don Alonso Lujambio, impulsada también por profesores de la UNAM como Jorge Carpizo, también hay que decirlo. Entonces, yo creo que estas reformas son muy buenas. Yo creo que la reforma político-electoral, la reforma publicada el 10 de febrero en el Diario Oficial de la Federación, es una reforma que tiene aspectos muy positivos, tiene algún elemento de preocupación que ya se ha expuesto en diversos foros. A mí esta cosa de que ahora el nuevo INE podrá, esa es la palabra, atraer la organización de algunos procesos electorales locales, me parece que pudiera dar lugar a alguna descalificación de órganos electorales locales innecesaria, tanto si lo hace como si no lo hace, es decir, tanto si lo atrae como si no lo atrae, porque el puro hecho de que exista la posibilidad
ya incrementa el nivel de litigiosidad local. Es decir, siempre va a haber un partido que en una circunstancia diga, pues ¿sabes qué? Yo no confío en estos, que lo organicen allá arriba. Y si el INE les dice sí, pues les está dando un zape a los locales impresionante. Estate quieto porque tú no puedes. Y si dice no, pues entonces ya parece que es un cheque en blanco. Dije, no, bueno, ustedes háganse bolas allá. Entonces, el hecho mismo de que el mecanismo sea poco claro, el hecho mismo de que no haya reglas para cuándo sí organiza uno las elecciones locales o cuándo se van al INE, me parece que podría ser algo discutible. Pero para terminar, quiero decirles por qué. ¿Por qué estoy a favor de estas grandes reformas que están emprendiendo? Primero, la de telecomunicaciones. Tenemos dos sectores estratégicos para el presente y el futuro de México que es indispensable desarrollar en términos de competencia. Uno, acceso a Internet. Es absolutamente indispensable. El acceso a Internet, según un estudio que publicó la OCDE, por cada 10% de la población que incrementamos en el acceso diario y cotidiano a Internet, sube 1.2% el Producto Interno Bruto de un país. Para que se den una idea, la reforma fiscal del año pasado va a incrementar la recaudación en menos de 1.3%. Es decir, ¿qué nos conviene más? ¿Hacer una reforma fiscal para que cada vez paguemos más impuestos o democratizar el acceso a Internet? Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, ¿no? Dos, el otro sector que puede detonar una profunda inversión y un profundo cambio incluso en lo cultural es la competencia en materia de radio y televisión. Hoy el 95% de todas las frecuencias televisivas, el 94% de todos los ingresos publicitarios está en manos de dos empresas. Entonces, ahí necesitamos arrojar competencia. ¿Qué dice la reforma de telecomunicaciones? Dice que se tendrán que licitar, y por cierto está ya a punto de vencer el plazo para que salga la licitación, de cuando menos 2 nuevas cadenas de televisión a nivel nacional. ¿Eso es bueno o malo? Yo creo que es bueno. Yo creo que es la línea correcta. Yo creo que es más, esto había que haberlo hecho hace mucho tiempo. Pero pues ya saben quién se resistía, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es bueno. Igualmente en telefonía, por ejemplo, en esta lógica de arrojar competencia, ya la reforma de telecomunicaciones sienta las bases para que haya competencia real en telefonía celular, en acceso a Internet. En acceso a Internet me faltó darles un dato. En México navegamos a 2 megabytes por segundo de velocidad o sea, cuando tú bajas material, haz de cuenta, cuando tú bajas un video, cuando tú bajas un documento, etcétera, la velocidad de transferencia de datos es de 2 megabytes por segundo en México. En Japón es de 22. En Corea del Sur es de 35. Entonces, ustedes y yo hemos visto cuando pones un video en YouTube, siempre nos aparece una cosa extraña, una especie de ovni que odiamos todos, que es una ruedita en medio, ¿sí o no? ¿Ustedes lo han visto? Bueno, vayan y pregúntenle a un habitante de Corea del Sur y díganle, oigan, ¿esto de la ruedita a ustedes les molesta? ¿Qué ruedita? Sí, no, cuando pones un video en YouTube y entonces sale la ruedita y estás ahí 10 minutos viendo el techo porque no puede cargar el video. Dicen los de Corea del Sur, ¿cuál ruedita? No entiendo, ¿de qué me hablas? ¿Cuánto cuesta una línea de teléfono celular y una llamada de teléfono celular en Estados Unidos? ¿Cuánto cuesta en México? Según un estudio de la OCDE, en México, no tener competencia en telecomunicaciones nos cuesta 230 mil millones de pesos adicionales a los mexicanos cada año. En otras palabras, si nosotros tuviéramos competencia, como esta reforma propone, y es muy positivo que lo haga, si nosotros tenemos competencia en el sector de telecomunicaciones, como esta reforma está proponiendo, y lo va a lograr, nosotros pudiéramos tener el presupuesto equivalente cada año para mantener 8 UNAMs completas. Yo estoy a favor de esta reforma. Yo pienso que esta reforma no solamente es indispensable, sino que incluso es urgente. Vamos a la otra. Una reforma donde ha habido muchos mitos, donde se tocan sensibilidades históricas, lo reconozco y lo digo abiertamente, pero donde también es indispensable poner la realidad de los datos sobre la mesa. La reforma energética. 1.
¿Se privatiza la propiedad del petróleo? No. ¿Qué dice la reforma? ¿El petróleo es propiedad de quién? De la nación. Eso lo dice. Eso lo dice claramente el artículo 27 y el artículo 28. ¿Qué es lo que se permite? Se permite que el Estado mexicano celebre contratos de diversa modalidad contractual, son 23 artículos transitorios en donde se regula, diversas modalidades contractuales, para que los particulares puedan competir incluso con Pemex para extracción, para transporte, para venta y suministro de combustible. ¿Y esto es algo bueno o es algo malo? Yo creo que es absolutamente bueno. ¿Por qué? Porque en México no tenemos hoy, no me pregunten por qué, pero no lo tenemos, capacidad de exploración y extracción en aguas profundas. El petróleo que teníamos en aguas someras se terminó, amigos. Se terminó. Ya no es tan fácil. Los grandes depósitos de petróleo están en franco declive y eso está perfectamente auditado y comprobado. ¿Qué nos queda? Nos queda explorar aguas profundas. Hoy no lo estamos haciendo. En el año 2012 en Estados Unidos hicieron 1,600 perforaciones en aguas profundas. En México hicimos 3. Entonces necesitamos hacer, claro, ya no entro a discutir y en Tamaulipas debería ser un tema, esto del efecto popote, ¿verdad? Ya, eso lo dejo aparte porque ya lo del efecto popote de que ellos perforan y luego le dan la vuelta, ¿verdad? Al tubo para jalar. Entonces a lo mejor un día vamos a explorar en aguas profundas y vamos a ver que hay un gran hueco ahí, ¿verdad? Bueno, ese es un punto y yo creo que hay que atenderlo. 2. El debate sobre la reforma energética, por razones entendibles en términos de opinión pública, pero no para alguien como ustedes, que son especialistas, son expertos, se ha centrado de forma excesiva en el tema del petróleo. Sin embargo, para mí, 2 de las grandes ventajas de la reforma energética es que nos va a permitir atender un problema serio, que hoy tenemos en gas y electricidad. Déjenme, les doy algunos datos. El año pasado tuvimos en México en gas 12 alertas por desabasto en la red de ductos nacionales. Es decir, estuvimos a punto de quedarnos sin gas. Ahora, ¿por qué no se produce gas? Cuando en otros países la industria petrolera es capaz de extraer también a la vez mucho gas, porque cuando tú perforas, pues hay un nivel en donde te encuentras petróleo y hay otro nivel donde te encuentras gas. ¿Por qué en México no se saca gas? ¿Que Pemex no encuentra ese gas cuando perfora? Sí, claro, pero Pemex no lo explota. ¿Por qué no lo explota? Porque económicamente hasta el día de hoy no le ha convenido. ¿Por qué no le ha convenido? Por cada barril de petróleo que Pemex saca, gana aproximadamente, como están los precios del petróleo hoy en el mercado internacional, $80. Por el equivalente de inversión que necesita para sacar el equivalente, digamos, a gas, gana $4. ¿A qué le va a apostar Pemex? ¿Al petróleo o al gas? ¿Qué necesitamos hacer? Dejar que la iniciativa privada gane parte de esos $4 y nos suministre gas, porque amigas y amigos, el gas es tan indispensable como que cuando vamos a cocinar una carne para alimentar a nuestros hijos o cuando vamos a prender la llave para bañarnos y queremos que salga agua caliente, pues ahí necesitamos gas. Y estoy poniendo los ejemplos más estúpidos y absurdos, pero intenten bañarse todo el año con agua fría. Intenten darle algo de comer delicioso a sus hijos sin gas para cocinar. Díganme cómo le van a hacer. Otra, electricidad. En electricidad tenemos un problema serio. Las industrias mexicanas, la provisión de electricidad en el marco de industrial, están pagando 150% más cara la electricidad que en el otro lado de la frontera. Y a nivel doméstico pagamos 85% más caro el gas en Tamaulipas o en Chihuahua que en Texas, por ejemplo. ¿Tiene esto sentido? ¿Qué dije? ¿El gas? Dije la electricidad, perdón, la electricidad. ¿Tiene esto sentido? ¿Qué está pasando con algunas industrias que manejan grandes flujos de electricidad, que requieren mucho consumo eléctrico? Se están cambiando al otro lado de la frontera porque simplemente el abaratamiento en el suministro de energía eléctrica les compensa la diferencia salarial entre México y Estados Unidos. Ciertamente allá un trabajador gana 4 veces más, pero con lo que te ahorras de electricidad, te sale a cuenta.
Te sale a cuenta mudarte. Entonces estamos perdiendo enormes oportunidades y estamos también dejando, yo no sé aquí, y lo digo sinceramente, desconozco en Tamaulipas qué tanto se usa el aire acondicionado, pero mucho, y cuánto pagan. Hay veces, demasiado, tiene usted razón, demasiado, porque hay veces que el pago de la energía eléctrica te supone casi como si vivieras en tu propia casa de alquiler. O sea, te supone un alquiler. Hay gente que paga 8, 10 mil pesos de luz al mes. Es una carga estratosférica. Imagínense lo que pagan en Sonora. Imagínense lo que pagan en los estados también del sur, en donde hace mucho calor, etcétera. Entonces, y es indispensable, bueno, ustedes lo saben, es indispensable. Si no, ahí o te mueres ahogado en tu propio sudor, ¿no? Entonces, es absolutamente indispensable. Yo creo que esta reforma es muy positiva, sinceramente lo digo, apoyo la reforma energética, creo que nos puede proveer de un mejor futuro. Y además, miren, así funcionan los países que van bien en el mundo. Muchos de ustedes, como son de un estado fronterizo, seguramente han ido a Estados Unidos. En Estados Unidos puede uno, como ciudadano, como adulto, como persona con libertad, elegir en qué marca de gasolinería echarle gas a su carro, ¿sí o no? ¿En México se puede? En México hay uno. Y en México ya estamos tan resignados a esta absoluta mediocridad que ya decimos, oye, ¿en qué gasolinería sirven litros de a litro? ¿Sí han escuchado eso? Eso es muy mexicano. A ver, vayan y pregunten eso en el extranjero. Vayan y pregunten en Estados Unidos, oye, ¿qué gasolinería hay? ¿Dónde sirven galones de a galón? Pues no te van a entender ni la pregunta. Así que, ¿de qué me hablas, maestro? Y en México es algo típico, eso ya está en nuestra resignada mentalidad. Uy, ¿y será que ahí sirven litros de a litro? Bueno, porque ya estamos acostumbrados a que no está. Acaba un tribunal colegiado circuito, fíjense, un tribunal colegiado circuito acaba especializado en materia de competencia económica, acaba de decir que es inconstitucional y que es ilegal el monopolio, que yo ya ni me acordaba, ya me lo habían dicho, pero no me acordaba, el monopolio que tiene el sindicato de Pemex para el transporte de gasolina. ¿Ustedes sabían que el sindicato, todas las ¿cómo se llama? Las pipas, ¿quién las maneja? El sindicato de Pemex. El sindicato, ¿saben el negocio del que estamos hablando? Según cálculos del Instituto Mexicano para la Competitividad, esa sentencia de un tribunal colegiado circuito nos va a ahorrar a los mexicanos 1,000 millones de pesos al año. 1,000 millones de pesos al año. Amigas y amigos, ¿se requiere o no se requiere la reforma energética? Por favor, claro que se requiere. Ahora, como hay muchas dudas de cómo se van a manejar los recursos, porque, entre otras cosas, hay quien dice, yo no voy a entrar en ese debate ahorita, yo creo que es un debate más de políticos que de académicos, hay quien dice que los superávits en materia petrolera han sido usados para fines no muy legítimos, o se han ido a gasto corriente, ¿no? Porque ha habido una entrada con los precios altos del petróleo, en estos últimos años ha habido una entrada, pero no hay nada. La reforma nos da una solución para vacunar a esta preocupación, que yo la comparto, yo la comparto. Si va a entrar mucho dinero, bueno, ¿y qué se va a hacer con ese dinero? La reforma da una solución porque se crea una cosa que se llama Fondo Soberano de la Energía, un fondo soberano energético que está en el propio decreto de reforma constitucional, cuya administración va a estar a cargo de un órgano autónomo, para mí 100% confiable, que se llama Banco de México. Banco de México. Es decir, quien va a tener la administración del dinero que entre por toda la apertura en materia energética, de todas las ganancias, pues lo va a administrar el Banco de México. Y esa es una buena noticia. Eso significa mayores reservas de divisas. Eso significa mayor fortaleza del peso. Eso significa que acabamos de alejar todavía un poco más el fantasma, que muchos jóvenes ya no se acuerdan, pero que es una verdadera maldición de la devaluación del peso mexicano. Quien ha vivido las crisis históricas sabe de lo que estoy hablando. La devaluación del peso es el impuesto más regresivo y más caro que ha habido en la historia de este país. Claro, a lo mejor los más jóvenes no se acuerdan de aquellas devaluaciones de los años 80 y todo eso, que fueron terribles.
terribles y que cuesta mucho recuperarse de una de esas devaluaciones. A mí todavía me tocó la última siendo estudiante, cuando la UNAM me dio una beca para estudiar el doctorado de España, que era una beca en dólares, ¿no? Y cuando yo me fui, a mí me dan la beca en noviembre de 1994, y cuando me la dan, el dólar estaba a 3, o sea, estaba 3 pesos un dólar. Y en enero de 95, porque hubo todo aquello que no voy a explicar ahorita, ¿verdad?, estaba a 12. Y entonces todos los becarios mexicanos, que todos nos reuníamos, ¿no?, porque ya saben que extraña uno, entonces te reúnes ahí con tus colegas, ¿verdad?, y todos, la máxima preocupación era, ¿nos van a dejar la beca o nos la van a quitar? Porque, por ejemplo, mantenerme a mí en el extranjero estudiando un doctorado, a la UNAM se le había multiplicado el gasto por 4. De eso estoy hablando. Entonces, esta reforma, al crear el Fondo Soberano, administrado por el Banco de México, creo que nos da un buen resultado, creo que nos da una buena pauta. La reforma en materia de transparencia, ya con esto termino para, para no extenderme más. Nada más una cosa, la reforma en materia de transparencia que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, aquí tengo el decreto, el día 7 de febrero del año 2014, es una reforma muy buena por 3 razones distintas. Primera, porque le da al IFAI, al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el carácter de órgano constitucional autónomo, con lo cual su esfera de atribuciones abarca a todos los poderes, Segundo, porque incluye como nuevos sujetos obligados a sindicatos y partidos, como sujetos obligados directos, que esto es algo que nosotros en la UNAM habíamos pedido desde el año 2005. Nosotros en la UNAM en el 2005 organizamos un seminario específico para hablar de sujetos obligados por las leyes de transparencia y dijimos, tienen que estar los sindicatos, tienen que estar los partidos políticos, porque ni los sindicatos ni los partidos políticos pueden asimilarse a una organización particular, ¿no? Claro, si yo tengo mi grupo de amigos que nos reunimos todos los viernes, hacemos una asociación civil que se llama Constitucionalistas Aburridos de los Viernes AC, bueno, yo no tengo por qué rendir cuentas, más que a mis socios, más que a mis agremiados. Pero si usted tiene un sindicato que le permite a usted, por mandato constitucional, el ejercicio de ciertos derechos, como el derecho de huelga, que es exclusivo de un sindicato, y el derecho de negociación colectiva, que es exclusivo de un sindicato, usted tiene que rendir cuentas, perdóname. Y tanto más si recibe dinero público. Porque si no, luego nos enteramos que hay dirigentes sindicales en otros países que le compran a sus hijos Ferraris de $2 millones, o que gastan en su American Express en una tienda Bloomingdale's de otra entidad federativa, otro país, quién sabe cuántos millones de pesos, y no estoy hablando de 100 millones de pesos o de 200 millones de pesos, estoy hablando de 3,000 millones de pesos. Entonces, eso es lo que manejan las élites sindicales de este país, y yo creo que no voy a hablar si está bien o está mal, yo lo que digo es, ahí tiene que haber transparencia, ahí tiene que haber rendición de cuentas. La reforma lo dice, es muy bueno. Siguiente, último punto de la reforma de transparencia. La reforma crea un sistema nacional de transparencia. ¿Por qué? Porque si una persona solicita información ante una autoridad local, se la niegan, mete el recurso ante el órgano garante local, o sea, el Instituto de Transparencia de Tamaulipas, por decir algo, ratifican la negativa, tiene un último recurso ante el IFAI, o sea, ante el órgano nacional. Eso por una parte. Por otra parte, el órgano nacional, el órgano garante nacional, tiene facultad de atracción. Es decir, puede haber un asunto muy relevante, puede haber un asunto incluso políticamente delicado, que en el ámbito de una entidad federativa haga mucho ruido y entonces se saca y se lleva al ámbito nacional. Esto es algo que nos permite avanzar hacia la consolidación de un órgano constitucional autónomo y la creación de un sistema nacional de transparencia y rendición de cuentas que me parece absolutamente positivo. Podría seguir con las demás reformas, podría decirles mucho de la reforma educativa, que es absolutamente indispensable. Nada más les doy este dato. Según la OCDE, el examen PISA del año 2012, el 70
el 70% de los jóvenes de 15 años de este país, en el año 2012, tienen nivel insuficiente en comprensión de lectura. Es decir, no entienden lo que leen. Algunos de esos jóvenes, no todos, por fortuna, están a 3 años de entrar en una facultad de Derecho y ser mis alumnos. Díganme sí o no es para que me preocupe. Entonces, la reforma educativa es indispensable. La reforma educativa es indispensable. Pero también lo son las demás reformas, que es lo que he intentado explicar con ustedes. Yo, sinceramente, los invito, con esto termino, yo los invito a que lean estas reformas, a que vean el valor, independientemente del partido, este no es un comentario partidista, independientemente del partido, el valor que hoy tiene para un sistema democrático atreverse a cambiar, atreverse a no permanecer en el mismo sitio, en el mismo lugar, a no dar vueltas sobre uno mismo, sino atreverse a innovar, atreverse a dar el salto. Es indispensable. Nos están dejando atrás muchos países, créanme. Yo por mi dedicación académica viajo por muchísimos países, bueno, por América Latina, por todos los países. Viajo muchísimo a Europa. He visto los cambios en estos países. Llevo muchos años yendo a Perú, por ejemplo. Perú está creciendo a tasas del 7%, es el país que más crece de América Latina. Nosotros a 1.3% el año pasado. Brasil se está poniendo las pilas de una manera impresionante. Los aviones chiquitos de Aeroméxico, los que vuelan en los Embraer, ¿dónde los hacen? En Brasil. Entonces yo creo que en México nos tenemos que poner las pilas. Ya lo estamos haciendo bien en términos de maquila, por ejemplo. México es el país número 1 del mundo en fabricación de televisores. México es el segundo país que más automóviles fabrica en América Latina, después de Brasil, por cierto. O sea, hay muchas cosas que hacemos bien, pero en la maquila, ¿cuánto se paga? ¿Cuánto se paga en la maquila? ¿Cómo damos el salto de sueldos de la maquila, que pueden ser 2, 3, 4, 5 dólares por una jornada laboral, a profesionistas que ganen 40, 50, 60 dólares diarios? ¿Cómo damos ese salto? Yo tengo una respuesta, no es mía, no es original, no es que se me haya ocurrido mientras me bañaba hoy en la mañana en la regadera, ya se me ocurrió la varita mágica. Es una respuesta que está ensayada en muchos países, se llama educación. Se llama abrirnos a la competencia, se llama atrevernos a innovar. Los niños de 8 años, con esto termino, ahora sí, ya con esto termino. Los niños de 8 años en Corea del Sur, en su clase, prácticamente todos los días, los ponen a jugar videojuegos. Yo cuando leí eso dije, están locos, imagínate. Los mandas a la escuela y el maestro los pone a jugar videojuegos. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Si yo en la casa les tengo que quitarle el Xbox porque se la pasan ahí y en la escuela se los dan. Qué coreanos tan tontos. Pero me metí a investigar un poquito más. Esto está en el libro de Andrés Oppenheimer, de Basta de Historias, por cierto, se lo recomiendo. Esto lo cuenta Andrés Oppenheimer. Y entonces resulta que los videojuegos que les dan a los niños de 8 años en Corea del Sur tienen programación incompleta. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas jugando y estás entusiasmado porque entonces el guerrero agarra la espada y tira la pared para llegar al siguiente nivel y ¡pum! No hay siguiente nivel. ¿Por qué? Porque los niños tienen que terminar de programar ese videojuego. Nuestros niños de 8 años están tomando dictado en la clase de historia para aprenderse de memoria una fecha que no les va a servir para nada y que después de hacer el examen, incluso los mejores alumnos van a olvidar. ¿Ven la diferencia? Gracias por su atención. Decía Norberto Bobbio, el primer deber de un maestro es enseñar con sencillez. Y don Miguel Carbonell Sánchez no solo enseña, sino que escribe con sencillez. Por eso lo reconoce la 62ª legislatura. Pero los reconocimientos por escrito
son mejor que los reconocimientos por palabras. Así que invito al presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Ramiro Ramos Salinas, que en compañía de las diputadas y diputados, y podemos entregarle un reconocimiento muy merecido a nuestro ponente Miguel Carbonell. Adelante, diputada. Gracias, La 62ª legislatura entrega el presente reconocimiento al doctor Miguel Carbonell Sánchez por su conferencia magistral en Diplomado de Derecho Constitucional y Parlamentario el día 6 de marzo, con la ponencia Constitución, Democracia y Representación. A nombre de todos mis compañeros diputados, doctor, muchas gracias por acompañarnos y estar pendiente para que vuelva de nuevo, para seguirnos ilustrando y que podamos seguir atendiendo. Muchas gracias, señor. A todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Los esperamos en el siguiente módulo, el 19 de marzo.